Sea lo que usted es. Maestro, el tiempo y el espacio no pueden afectar al sí mismo. Ellos están en usted. E igualmente todo lo que usted ve alrededor de usted está en usted. Hay una historia que ilustra este punto. Una señora tenía un precioso collar alrededor de su cuello. Una vez en su excitación lo olvidó y pensó que el collar se había perdido. Se llenó de ansiedad y lo buscó en su casa, pero no pudo encontrarlo. Preguntó a sus amigos y vecinos si sabían algo sobre el collar, pero no sabían nada. Por último, un buen amigo suyo le dijo que sintiera el collar alrededor de su cuello. Ella encontró que había estado todo el tiempo alrededor de su cuello y fue feliz. Cuando los demás le preguntaron si había encontrado el collar que se había perdido, ella dijo: «Sí, lo he encontrado». Ella todavía sentía que había recuperado una joya perdida. Ahora bien, ¿había perdido la joya en absoluto? Estuvo todo el tiempo alrededor de su cuello. Pero juzgue sus sentimientos. Ella estaba tan feliz como si hubiese recuperado una joya perdida. Similarmente, en nuestro caso, nosotros imaginamos que realizaremos ese sí mismo alguna vez, mientras que jamás somos nada excepto el sí mismo. Discípulo, debe haber algo que yo pueda hacer para alcanzar ese estado. Maestro, la concepción de que hay una meta y una vía que conduce a ella es errónea. Nosotros somos la meta o la paz siempre. Deshacerse de la noción de que no somos la paz es todo lo que se requiere. Discípulo, todos los libros dicen que la guía de un gurú es necesaria. Maestro, el gurú dirá solamente lo que yo estoy diciendo ahora. Él no le dará a usted nada que no tenga yo. Es imposible que alguien obtenga lo que no tiene ya. Inclusive si obtiene alguna cosa tal, se irá como vino. Todo lo que viene se irá. Solo quedará lo que siempre es. El gurú no puede darle a usted nada nuevo que usted no tenga ya. La supresión de la noción de que usted no ha realizado el sí mismo es todo lo que se requiere. Nosotros somos siempre el sí mismo, solamente que no lo realizamos. Damos vueltas y vueltas en busca del sí mismo, diciendo: ¿dónde está? ¿Dónde está? Hasta que al fin se alcanza el amanecer de la visión del conocimiento, y entonces decimos: esto es sí mismo, esto es mí mismo. Debemos adquirir esa visión. Una vez que se alcanza esa visión, no habrá ningún apego, aunque uno se mezcle con el mundo y se mueva con él. Una vez que usted se pone zapatos en los pies, no sentirá el dolor de caminar sobre montones de piedras o de guijarros sobre el camino. Usted camina sin temor ni cuidado, inclusive si hay montañas en el camino. De la misma manera, todo será natural para aquellos que han alcanzado la visión del conocimiento. ¿Qué hay aparte del propio sí mismo de uno? Discípulo, el estado natural puede ser conocido solamente después de que toda esta visión natural se sumerge. ¿Pero cómo va a sumergirse? Maestro, si la mente se sumerge, la totalidad del mundo se sumerge. La mente es la causa de todo esto. Si eso se sumerge, el estado natural se presenta por sí solo. El sí mismo se proclama en todo instante como yo. Es autoluminoso. Está aquí. Todo esto es eso. Nosotros somos en eso solamente, siendo en ello. ¿Por qué buscarlo? Los antiguos decían: haciendo que la visión se absorba en el conocimiento, uno ve el mundo como lo absoluto. Capítulo 3. El sabio. Muchos de los visitantes de Ramana
parecían tener una insaciable curiosidad sobre el estado de realización del sí mismo, y estaban particularmente interesados en conocer cómo un sabio se experimenta a sí mismo y experimenta el mundo alrededor de él. Algunas de las preguntas que se le hacían sobre el tema reflejaban las extravagantes nociones que muchas personas tenían sobre este estado, pero la mayoría de ellas tendían a ser variaciones de una de las 4 preguntas siguientes. 1. ¿Cómo puede un sabio funcionar sin ninguna conciencia de la conciencia individual? 2. ¿Cómo puede decir que él no hace nada cuando otros le ven activo en el mundo? 3. ¿Cómo percibe el mundo? ¿Percibe el mundo siquiera? 4. ¿Cómo se relaciona la presencia de pura conciencia del sabio con los estados alternantes de conciencia del cuerpo-mente experimentados en la vigilia, sueño con sueño y sueño profundo? La premisa oculta detrás de todas estas preguntas es la creencia de que es una persona la que experimenta un estado que se llama el sí mismo. Esta asumición no es verdadera. Es meramente una construcción mental inventada por aquellos que no han realizado el sí mismo, a los que llamamos aquí ignorantes, para hacerse una idea de la experiencia del sabio. El uso mismo de la palabra sabio es indicativo de esta creencia errónea, puesto que significa literalmente un conocedor de la realidad. El ignorante usa este término debido a que imagina que el mundo está hecho de buscadores de la realidad y de conocedores de la realidad. La verdad de sí mismo es que no hay ni sabios ni ignorantes, hay solamente conocimiento. Ramana señaló esto tanto directa como indirectamente en muchas ocasiones, pero pocos de sus interlocutores eran capaces de entender, siquiera intelectualmente, las implicaciones de una tal afirmación. Debido a esto, usualmente adaptaba sus ideas de tal manera que se conformaban a los prejuicios de sus interlocutores. En la mayoría de las conversaciones de este capítulo acepta que sus interlocutores perciban una distinción entre el sabio y el ignorante, y sin desafiar la base de esa presunción, asume el papel del sabio e intenta explicar las implicaciones de estar en ese estado. Discípulo: entonces, ¿cuál es la diferencia entre el hombre atrapado y el liberado? Maestro: el hombre ordinario vive en el cerebro, inconsciente de sí mismo en el corazón. El sabio vive en el corazón. Cuando se mueve y trata con los hombres y las cosas, sabe que lo que ve no está separado de la única realidad suprema o absoluto, el cual él lo ha realizado en el corazón como su propio sí mismo, lo real. Discípulo: ¿qué hay sobre el hombre ordinario? Maestro: acabo de decir que ve las cosas fuera de sí mismo, está separado del mundo, de su propia verdad más profunda, de la verdad que le soporta y de lo que ve. El hombre que ha realizado la suprema verdad de su propia existencia se da cuenta de que ella es la única realidad suprema que hay detrás de él, detrás del mundo. De hecho, es consciente de lo uno como lo real, el sí mismo, en todos los sí mismos, en todas las cosas, eterno e inmutable, en todo lo que es impermanente y mutable. Discípulo: ¿cuál es la relación entre la pura conciencia realizada por el sabio del pensamiento yo, la cual se acepta como el dato de experiencia irreductible? Maestro: la conciencia no diferenciada del puro ser es el corazón, el cual es lo que usted realmente es. Desde el corazón surge el pensamiento yo, como el dato primario e irreductible de la experiencia de uno. Por sí misma es completamente pura en carácter. Es en esta forma de prístina pureza, no contaminada por actividad e inercia, donde el yo parece subsistir en el sabio. Discípulo: en el sabio el ego subsiste en la forma pura y por lo tanto parece algo real. ¿Estoy en lo cierto?
Maestro, la existencia del ego en cualquier forma, bien en el sabio o en el ignorante, es ella misma una experiencia. Pero para el ignorante que está inmerso en el pensamiento engañoso de que el estado de vigilia y el mundo son reales, el ego también parece ser real. Puesto que ve al sabio actuar como los demás individuos, se siente obligado a postular alguna noción de individualidad con referencia al sabio también. Discípulo, ¿cómo funciona entonces el pensamiento yo, el sentido de individualidad en el sabio? Maestro, no funciona en él en absoluto. La naturaleza real del sabio es el corazón mismo, debido a que él es uno e idéntico con la pura conciencia, no diferenciada, a la cual se alude en las Upanishads como plenitud de conciencia. La pura conciencia es verdaderamente lo absoluto, y no hay ningún otro absoluto más que esa pura conciencia. Discípulo, ¿tiene un sabio deseos? Maestro, las principales cualidades de la mente ordinaria son la pereza y la agitación. De aquí que está llena de deseos egoístas y de debilidad. Pero la mente del sabio es pura armonía, sin forma, y funciona en la envoltura del conocimiento sutil, a cuyo través mantiene contacto con el mundo. Sus deseos, por lo tanto, también son puros. Discípulo, estoy intentando comprender el punto de vista del sabio sobre el mundo. ¿Se percibe el mundo después de la realización de sí mismo? Maestro, ¿por qué se preocupa usted del mundo y de lo que le acontece después de la realización de sí mismo? Primero, realice el sí mismo. ¿Qué importa si el mundo se percibe o no? ¿Gana usted algo que le ayude en su búsqueda por la no percepción del mundo durante el sueño profundo? Inversamente, ¿qué pierde usted ahora con la percepción del mundo? Es completamente insignificante para el sabio o el ignorante si percibe el mundo o no. Ambos lo ven, pero sus puntos de vista difieren. Discípulo, si el sabio y el ignorante perciben el mundo de la misma manera, ¿dónde está la diferencia entre ellos? Maestro, viendo el mundo, el sabio ve el sí mismo, el cual es el sustrato de todo lo que se ve. El ignorante, bien vea el mundo o no, es ignorante de su verdadero ser, el sí mismo. Toma el ejemplo de las imágenes moviéndose sobre la pantalla en el cine. ¿Qué hay enfrente de usted antes de que la proyección empiece? Meramente la pantalla. Sobre esa pantalla usted ve todo el espectáculo y bajo todas las apariencias las imágenes son reales. Pero vaya e intente apoderarse de ellas. ¿Qué es lo que toca a usted? Meramente la pantalla sobre la cual las imágenes han aparecido. Después de la proyección, cuando las imágenes desaparecen, ¿qué queda? La pantalla nuevamente. Así es con el sí mismo. Solo eso existe. Las imágenes vienen y van. Si usted se aferra al sí mismo, usted no será engañado por la apariencia de las imágenes. Tampoco importa en absoluto si las imágenes aparecen o desaparecen. Ignorando el sí mismo, el ignorante piensa que el mundo es real. Ignorando el sí mismo, el ignorante piensa que el mundo es real. Lo mismo que al ignorar la pantalla ve meramente las imágenes, como si éstas existieran independientemente de ellas. Si uno sabe que sin el veedor no hay nada que ver, lo mismo que no hay imágenes sin la pantalla, entonces no se engaña. El sabio sabe que la pantalla y las imágenes son solamente el sí mismo. Con las imágenes, el sí mismo está en su forma manifestada. Sin las imágenes permanece en la forma no manifestada. Para el sabio es completamente insignificante si el sí mismo está en una forma o la otra. Él es siempre el sí mismo, pero el ignorante, al ver al sabio activo, se confunde. Discípulo, ¿Bhagavan ve el mundo como parte y parcela de sí mismo? ¿Cómo ve Bhagavan el mundo? Maestro, solo el sí mismo es y nada más es. Sin embargo, es diferenciado debido a la ignorancia. La diferencia es triple. 1.
de la misma especie, 2 de una especie diferente y 3 como partes del sí mismo. El mundo no es otro sí mismo, similar al sí mismo, no es diferente del sí mismo y no es tampoco parte de sí mismo. Discípulo, ¿no se refleja el mundo sobre sí mismo? Maestro, para que haya reflexión debe haber un objeto y una imagen, pero el sí mismo no admite estas diferencias. Discípulo, ¿tiene un sabio sueños? Maestro, sí, sueña, pero sabe que es un sueño de la misma manera en que sabe que el estado de vigilia es un sueño. Usted puede llamarlos sueño 1 y sueño 2. Él sabe, puesto que está establecido en el cuarto estado, que es la realidad suprema, presencia desapegadamente los otros 3 estados, vigilia, sueño con sueños y sueño profundo, como imágenes sobreimpuestas sobre él. Para aquellos que experimentan la vigilia, el sueño con sueños, el sueño profundo, el estado de dormición despierto, el cual está más allá de esos 3 estados, se llama el cuarto. Pero puesto que solamente ese cuarto estado existe, puesto que los otros 3 estados aparentes no existen, tenga por cierto que ese cuarto estado es el mismo, lo que está más allá de los 4 estados, es decir, el sí mismo.